abrir entonces la palabra del Señor ahí en Isaías capítulo 1, versículo 3. Dice así la Escritura en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén. Vamos a leer nuevamente este texto. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén. Vamos entonces a meditar en esta palabra, recién en su asiento. Vamos a meditar en esta tremenda palabra del Señor que nos habla y nos vaticina, nos preludia acerca de cuál iba a ser la actitud de Israel para con Dios y en específico para con el Mesías. Amén. Recordemos que Israel era el pueblo y es el pueblo escogido por Dios. Por ejemplo, si alguien tendría que conocer de Dios en el mundo, tendría que ser un israelita. Uno, de hecho, cuando ve a una persona, por ejemplo, que es de apellido Cohen, que es de apellido Leví, que tiene algún nexo con Israel y en particular con la tribu, sacerdotal, uno asume si esta persona es judía tiene que conocer de Dios. Es chocante conocer a un judío que no sepa nada de Dios. Es chocante conocer a un judío, por ejemplo, que no crea que la Biblia es la palabra de Dios. Es chocante. Sigmund Freud, chocante, un hijo de Satanás, que era descendiente judío y que no creía que la Biblia era la palabra de Dios. Karl Marx, un judío que se dedicó a atacar, hermano, la fe judía. Cuando él dijo que la religión era el opio de los pueblos, ¿usted en quién cree que estaba pensando él? Él estaba pensando en el judaísmo. Entonces uno queda impresionado al conocer personas que siendo judíos desechan a el Dios de Israel y por consiguiente desechan la Biblia. ¿Por qué? Porque uno asume que el judío tiene que conocer de Dios, tiene que conocer la Biblia, tiene que conocer la palabra de Dios. Es chocante cuando uno ve a una familia de puro hermano, el papá hermano, la mamá hermana, la mayoría de los hijos cristianos y entre medio una oveja negra. Un tipo que no ama a Dios, que no cree en Dios. Yo no sé, pero ¿cómo si este fue formado en un hogar cristiano? Esta persona fue formada en una familia cristiana. ¿Cómo esta persona no solamente no ama a Dios, sino que combate todo lo que tiene que ver con la fe cristiana? Entonces, así de chocante, hermano, es leer esta palabra profética. No porque la palabra sea chocante, sino que es chocante el entender, el comprender de que Israel no conoce a Dios, no entiende a Dios, y de que Israel, siendo el pueblo escogido por Dios, iba a llegar un momento que iba a desechar al Mesías. Si ustedes, por ejemplo, se dedican a investigar cuál ha sido la actitud oficial del judaísmo hacia la persona de Cristo, usted se va a hallar que ellos constantemente han atacado a Cristo. Históricamente. Lo han tratado, por ejemplo, como el hijo de la perra. Imagínense con términos, pero de grueso calibre. Han tratado a María como prostituta. Han tratado a Jesús como un brujo. Hay un libro que se llama El Toldo Yeshu, que es un libro donde trata a Jesús de brujo. Literatura judía. Entonces, eso es realmente impresionante. La actitud oficial que han tenido el judaísmo de manera nominal es rechazar a Cristo. Ahora, tenemos que, para dimensionar bien esta profecía que dice el buey conoce a su dueño, o sea, un animal tenía más discernimiento. Esto es lo que comentaba, hermano, un gran expositor alemán, bueno, son dos, Keil y Delitzsch, comentando este pasaje bíblico, decían de que el profeta por el Espíritu, Dios le muestra
que Israel iba a ser más necio que los animales. Bendito sea Dios. Imagínense, el buey iba a tener más discernimiento de Dios. El asno iba a tener más discernimiento que el pueblo que había recibido la ley de Dios. Esto realmente es impresionante. Entonces nosotros no debemos impresionarnos cuando a nosotros nos desechen. Hay gente que se siente súper sobrepasada cuando predica en la calle y no le reciben. Y debido a que no le reciben, no quiere predicar más. No le predica a los familiares porque no le reciben. Y eso nos desmotiva. No, es que eso a nosotros no nos puede desmotivar. Porque le pasó al Dios de la gloria, le pasó al Mesías, le pasó a los primeros apóstoles, le pasó a la iglesia perseguida primero, segundo y tercer siglo. ¿Acaso no nos va a suceder eso a nosotros? Lamentablemente el exitismo ha querido contaminar nuestra mente. Y ha querido hacernos pensar que el evangelio es tan exitoso como cuando de repente vemos estos shows, estos circos de mucha gente concurriendo a eventos que en realidad lo menos que se predica es del verdadero Cristo. Entonces pensemos en lo siguiente. Dios estableció hace aproximadamente 3.800 años atrás en la tierra del Medio Oriente una alianza o pacto con un solo hombre. Con un solo hombre. Vamos a leer este pasaje bíblico de Isaías capítulo 51. Ya Isaías capítulo 51. Y vamos a leer el versículo 2. Dice así: mirad a Abraham, es decir, pongan atención en Abraham, amén, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, amén, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Amén. O sea, el Señor que dice, miren a Abraham, o sea, vean cómo yo trato. Yo trato con personas, con individuos. Amén. Yo tengo planes con personas en particular. O sea, Isaías por el Espíritu estaba tratando de hacer entender a los israelitas, entiendan que Dios, cuando se manifestó, no se manifestó a un pueblo, a una nación. Dios en primer término se manifestó a un hombre y a este hombre anciano. Amén. Qué tremendo, hermanos. Gloria a Dios. Entonces Dios trata con este hombre. Dios lo bendice. Porque mire cómo dice. Lo llamé, uno, lo llamé, dos, lo bendije, tres, lo multipliqué. Tres cosas. Amén. Llamamiento, bendición y multiplicación. Veamos Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 24. Entonces, pensemos que los israelitas son los descendientes de este hombre que Dios llamó a Abraham. Amén. Que Dios lo llamó, lo bendijo, lo multiplicó. Entonces cualquiera pensaría la descendencia de este hombre va a ser igual que Abraham y va a ser incluso más espiritual que Abraham. Amén. Pero nos hallamos después, hermano, en el tiempo que ese mismo pueblo que era descendiente de Abraham, termina actuando bajo parámetros que no tenían nada que ver con Abraham. Entonces tenemos Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Amén. Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Pero miren, se están ellos comparando con Abraham. Claro, ellos eran descendientes de Abraham, pero ellos no tenían nada que ver con Abraham. Dios le dio a uno toda la tierra, digamos la tierra prometida, porque Abraham era un hombre de Dios. Entonces, el descender, digamos, biológicamente, el tener algún contacto con algún, por ejemplo, con un papá cristiano, con una mamá cristiana, con un familiar de fe, no, eso no constituye al familiar de fe. Porque hay gente que es hijo de, pero no tiene nada que ver con la fe de esa persona. Entonces,
Dios trata con esta persona, Dios la llama, Dios la bendice, Dios lo multiplica en todo sentido, le da una tremenda bendición. Dios saca a Abraham de la idolatría. Josué capítulo 24, versículo del 2 al 3. Vamos a ir leyendo estos pasajes, aunque el tiempo es corto, pero es importante estar leyendo directamente la palabra de Dios. Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo. Aquí Josué habla obviamente por el Espíritu. Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto estaré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extranjeros. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Ves? Yo lo tomé, o sea, una obra de Dios. Y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. ¿Se da cuenta, no? O sea, en la vida de Abraham constantemente está obrando Dios. Amén. Está haciendo una obra a Dios. Dios le está dando economía, Dios le está prosperando, Dios le está dando un hijo. O sea, siempre hay una relación entre Abraham y Dios, entre Dios y Abraham. Es por eso que él sale de la idolatría. Amén. Ahora, este Dios glorioso le reveló a Abraham su naturaleza y su persona. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Entonces, estamos hablando cómo Dios escoge a una persona, cómo Dios escoge al fundador de una nación, y cómo Dios comienza a darle prosperidad, bendición y revelación de su persona. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer este pasaje, Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces uno se pregunta: ¿cómo después de este hombre, de este tremendo hombre de Dios, termina habiendo una descendencia que no conoce a ese Dios que constantemente se le reveló a Abraham? Amén. Es algo realmente fuertísimo. Es algo impresionante. Nosotros que somos padres, ¿qué es lo que anhelamos? Que nuestros hijos conozcan a Dios. Ya, y si en algún momento hay nietos, que los nietos, que los bisnietos, que generaciones futuras conozcan a Dios. Amén. Y no que de repente un descendiente sea un enemigo de Dios. ¡Qué tremendo debe ser para los judíos que son temerosos de Dios el ver judíos que aborrecen al Dios de Israel! Vamos a ver Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15, versículo 7. Dice así: y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Bueno, y ahí continúa todo un relato. Pero se da cuenta cómo aquí Dios nuevamente, una y otra vez, se revela a Abraham. Entonces, lo que uno espera es que la descendencia de un hombre de Dios de estas características llegue a ser, por lo menos, gente que sea consagrada a Dios, que ama a Dios. Y pasan, imagínense,
los siglos, pudo haber pasado por lo menos 700 años, o tal vez un poco más, hasta que en el tiempo de Isaías nos damos cuenta de que los descendientes de ese tremendo hombre de Dios ya no temían a Dios. Ya no lo temían. Entonces pensemos en esta tremenda figura de Abraham y cómo su descendencia constantemente se comienza a apartar de Dios. Hablando acerca de Abraham, léase Josué capítulo 24, versículo 3. Hechos capítulo 7, el versículo del 2 al 6. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Este Abraham recibe esta obra de Dios, que Dios le cambia el nombre. Nehemías capítulo 9, versículo 7. Y recordemos que este Abraham es llamado el padre de la fe. Es decir, el padre de los que tendrían la fe en el Dios verdadero. Ahora, no olvidemos nunca de que incluso Dios le dijo literalmente a Abraham, de que la promesa que Dios le había dado a él se iba a prolongar, se iba a traspasar a sus descendientes. Es decir, Dios, desde que llama a Abraham, Dios piensa en la descendencia de Abraham. Dios no dijo, ya, yo me revelo a Abraham, me manifiesto a Abraham, y después su hijo, sus nietos, sus tataranietos, bueno, allá verán ellos si me buscan. No. ¿Sabe que Dios tenía un plan con la descendencia? Amén. O sea, ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios que tiene planes con nuestros descendientes. Dios no dice, el hijo de ese hermano si se apartó, no sé, fue su libre albedrío. No, Dios tiene planes con nuestra descendencia. Amén. Gloria a Dios. Dios no es indiferente a nuestra descendencia. Amén. Dios no fue indiferente hacia la descendencia de Abraham. Entonces, si esta descendencia luego se rebela contra Dios, si esta descendencia desconoce a Dios, es por su propia iniquidad. Porque los planes de Dios siempre han estado para ser efectivas en sus vidas. Vamos a leer, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Vamos a ver si lo buscamos aquí rápidamente. Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Deuteronomio capítulo 10, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. ¿Se da cuenta? O sea, Dios escogió a la descendencia de Israel. Amén. No solamente Dios escogió a Abraham, no solamente Dios escogió a Isaac, no solamente Dios escogió a Jacob, no solamente Dios escogió a los 12 patriarcas, sino que Dios estableció un pacto, una alianza, un concordato, un acuerdo con toda la posteridad de Abraham. ¿Se da cuenta que el Dios nuestro es fiel? Amén. El Dios nuestro es inmensamente fiel. Amén. Deuteronomio capítulo 4, versículo 37. Deuteronomio capítulo 4, versículo 37. Y por cuanto Él amó a tus padres, ve, así es Dios. Amén. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos. Mire qué lindo, hermano. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Qué tremendo, hermano. Una tremenda maravilla. O sea, se da cuenta cómo Dios escoge, cómo Dios trata, cómo Dios planifica. O sea, aquí Dios había planificado claramente, hermano,
que él iba a bendecir a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces cuando vemos Isaías 1:3, si uno lo ve a la luz de lo que hemos hablado, uno queda impresionado, hermano. Porque Dios nunca ha fallado, siempre es el hombre el que se ha rebelado contra los bondadosos planes de Dios. Cuando vemos a un hermano descarriado, hay muchas personas que ven a ese hermano como una víctima. No es víctima, porque Dios tenía planes con él. Dios no quería que esa persona terminase descarriada. Dios no quería que esa persona terminara en adulterio. Dios no quería que esa persona terminara arruinada socialmente, económicamente, matrimonialmente. No, sino que Dios tenía planes con esa persona. Y esa persona le dio las espaldas al Dios que la amó. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Mi pueblo no me ha querido conocer. Vamos a leer otro pasaje bíblico, no se me va a quedar dormido allí. Isaías capítulo 41. Vamos a ver aquí Isaías capítulo 41 y vamos a leer versículo del 8 al 9. Vamos a leer Isaías 41, vamos a leer versículo 8 y 9, dice así la palabra del Señor, Isaías 41, versículo 8 y 9. Pero tú Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Se dan cuenta, no? Imagínense cuántos siglos habían pasado y Dios todavía tiene en memoria a su siervo y todavía considera a la descendencia de Abraham. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué hermoso, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Gloria a Dios, aleluya. Entonces uno dice, ¿cómo una descendencia de Abraham va a terminar actuando con ese nivel de rebelión en contra de Dios? Es algo impresionante. Uno dice, ¿cómo ese hijo de ese hermano que ama tanto a Dios termina dándole la espalda a Dios de esa manera? ¿Qué pasó en esa mente? ¿Qué naturaleza caída hay en ese corazón? ¿Qué demonio agarró a esa persona, siendo que esa familia fue tan ayudada por Dios? Ese joven, esa señorita, fue tan ayudado por Dios. Ayudado por Dios y de repente en la Biblia no lee la palabra de Dios. Y ahí, ¿qué es lo que dice uno? Ahí a esa persona la agarró el diablo. Le dio paso a su naturaleza caída. Imagínense la descendencia de Abraham, el pueblo escogido de Israel. Un pueblo que, como sabemos, era insignificante. Deuteronomio capítulo 7, el versículo del 7 al 8. Un pueblo insignificante cualitativa y cuantitativamente. Un pueblo insignificante en cultura, en sociedad, en desarrollo. Termina siendo el pueblo escogido por Dios. Imagínense, Dios desecha a sumerios, a caldeos, a hititas, a nubios, a elamitas. Y en su lugar escoge un anciano y escoge a su descendencia. Entonces cualquiera diría, no, esta gente va a amar a Dios. Y súmele de que luego Dios le da su ley. Dios le da su ley ¿a quién? Dios le dio su ley escrita, no a Abraham, sino que a uno de sus descendientes. Dios le dio leyes a Abraham, pero de manera, digamos, oral, y él se las fue comunicando a su descendencia. Pero luego Dios le dio su ley escrita. Amén. Su ley escrita por medio de Moisés. O sea, siga usted analizando esto, el cuidado de Dios. Dios más encima se preocupa de darle leyes a su pueblo. Éxodo capítulo 3, todo el capítulo 3, todo el capítulo 4. Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio capítulo 4.
Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 44. Dice así la escritura: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. O sea, Dios se preocupó de darles su ley. Imagínense, hermano. Amén. Hoy, cómo Dios siempre, hermano, preocupado de la descendencia de Abraham, hasta tal punto que Dios le da su ley. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo Dios. Amén. Deuteronomio 5.1: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Qué tremendo, hermano. Entonces, este Dios, hermano, constantemente muestra su cuidado por Abraham, por la descendencia de Abraham. Constantemente va reiterándole, va recordándole sus promesas a la descendencia de Abraham. Pero ¿qué es lo que hace la descendencia de Abraham? Termina, hermano, desechando al Dios que constantemente se preocupa por ellos. Dios usa a Moisés para darle la ley de Dios al pueblo escogido. Juan capítulo 1, versículo 17. El mismo apóstol Juan reitera esta tremenda verdad. Juan capítulo 1. A ver, no sé si los hermanos que están ahí en línea nos pueden también reiterar si se escucha bien o no. Juan capítulo 1, versículo 17 dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Amén. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta, no, hermano? O sea, esto no es menor. Dios usa a Moisés para darle su ley. La ley, hermano, la ley nos salva. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra nuestra condición pecaminosa, nuestra rebelión, nuestras faltas. Pero esa misma ley nos muestra los atributos de Dios. La ley es revelación de la naturaleza de Dios. Entonces es algo realmente impresionante, que a la gente, a nosotros cuando leemos la palabra de Dios, debería generar en nosotros un temor absolutamente reverente. ¿Por qué? Porque Dios de esa manera, desde su ley, revela sus atributos, su justicia, su santidad, su amor, su misericordia, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hizo este pueblo? Todo ese amor que Dios le provisionó, le entregó, le dio, constante y sistemáticamente lo fueron desechando. Qué terrible, hermano. Amén. Es una cosa que debe dar un temor tremendo, hermano. Es por eso que a mí me da un celo de Dios muy grande, hermano, de ver personas que con el tiempo dejan a Dios y ya como que aquí en Chile usamos el término le pegan la desconocida. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando usted va caminando por un lugar? Y usted va caminando y de repente usted ve a una persona y usted conoce a la persona. Y se supone que la persona lo conoce a usted, lo conoce tanto que usted hasta le dio almuerzo en la casa. Y de repente la persona te ve y como que no vio a nadie, o como que tú eras invisible. Entonces, ¿cómo se siente uno? Uno dice, oye, pero ¿qué onda? Amén. Aquí en Chile decimos, ¿qué onda? Es decir, ¿qué le pasó a esta persona? Sí, la otra vez cuando no tenía plata y me pidió prestado, se acordó de inmediato de mí. Se acordó de mi nombre, mi apellido, se acordó de mi número de celular. Y ahora me ve y me desconoce. Y eso que uno es simplemente un pecador, un mortal. Imagínense, hermano, que hay constantemente personas que desconocen a Dios. Que desconocen la sanidad que Dios hizo en ellos. Que desconocen cómo Dios restauró sus vidas. Entonces, esto realmente a uno lo deja con la boca abierta. Los judíos sabían de que vendría un Mesías.
estaba profetizado en la Escritura, Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías 9, 6, Isaías 11, del 1 al 2, y un largo etcétera. Ellos sabían que este Mesías sufriría, Isaías 53, Isaías 61. Sin embargo, ellos, hermanos, de manera voluntaria decidieron desechar a ese Dios encarnado. Miren, vamos a leer este texto, Isaías 1.3, pero en la versión latinoamericana, que en este texto sigue a la Septuaginta griega, lo traduce extraordinario. El buey conoce a su dueño, y el burro el pesebre de su señor. Pero Israel, mire cómo dice, pero Israel no me conoce. ¿Ve? Aquí ya la traducción da a entender claramente que el pueblo de Israel no es simplemente que no conoce, sino que dice no me conoce. O sea, aquí Dios está hablando y diciendo, es como que Dios estuviese diciendo, los descendientes de Abraham, los descendientes de mi escogido, los descendientes del que yo llamé, del que bendije, del que multipliqué, del que prosperé, los descendientes de aquellos que recibieron mi ley, ese mi pueblo a mí no me conoce. Una cosa increíble, hermano. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. La Septuaginta griega dice, conoce un buey al poseedor y un asno el pesebre de su dueño. Israel empero no me conoce. Y el pueblo, y aquí mira cómo dice, no me comprende. O sea, aquí es Dios el que está protestando frente a un pueblo absolutamente mal agradecido. Qué tremendo, hermano. Oye, ¿cuánta gente no está así hoy día, hermano, en el mundo? Gente evangélica, danzó, habló en lengua, profetizó, algunos hasta fueron pastores, y de repente usted los ve y como que nunca han conocido nada de Dios, nada. Como que nunca pasó un versículo por su cabeza. Y dice, ¿cómo va a haber gente tan miserable, tan endemoniada, tan perverso, tan miserable? ¿Acaso Dios no lo ayudó? ¿Acaso Dios no se compadeció de su familia? Pero viven como que si ellos no hubiesen recibido ni una letra del Evangelio. La Biblia textual dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. La versión de Prat dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel, empero, no conoce a su Señor, mi pueblo no considera. Entonces Israel de manera histórica fue dándole la espalda a Dios. En el periodo de los jueces es evidente la rebelión. Abandonan a Dios y se van en pos de Baal. Y así sucesivamente, para el tiempo de Jeremías, nuevamente la podredumbre de idolatría comienza a brotar en el pueblo de Israel. Y uno dice, pero ¿cómo si son el pueblo escogido? Pero resulta que había una palabra profética, había una palabra predictiva que decía que ese mismo pueblo que desechaba al Dios de Israel iba a desechar a su Mesías, a su enviado. Amén, gloria a Dios. Qué tremendo, hermano. Este texto de Isaías capítulo 1, versículo 3 fue utilizado por los primeros cristianos para evangelizar a sus hermanos judíos, para demostrarles que así como ellos, habían rechazado al Mesías, así Isaías había profetizado que Israel desecharía al Dios de la gloria. Utilizaban Isaías 1.3. Es por eso que algunos masoretas judíos trataron de tergiversar este texto, porque para los cristianos era evidente que el rechazo del Mesías, que los judíos hayan desechado al Mesías, era un cumplimiento a esta palabra profética de Isaías capítulo 1, versículo 3. En el versículo de estudio nos encontramos con esta profecía mesiánica que revela que en el tiempo cuando viniese el Mesías, al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no le conocería. Amén.
La traducción de la Reina Valera 60 dice: Israel no entiende. Sin embargo, lo sorprendente es que un burro, un buey, los animales lo conocerían. Es decir, los animales recibirían que el que estaría en el pesebre sería el dueño del universo, sería el amo, sería el Señor, sería el Todopoderoso, sería el Dios encarnado. ¡Qué tremendo es Dios! Profundicemos en la frase: Israel no me conoció. En griego el término conocer es la palabra griega ginosko, que significa conocimiento, saber. El diccionario Strong señala que este término también significa notar o reconocer. Es decir, Isaías profetiza que el Señor vendría a la tierra de Israel y Israel, no le conocería ni le reconocería como el Mesías. Esta palabra profética se cumplió totalmente, como sabemos, ya que el Mesías fue rechazado por el pueblo de Israel. Y de esa manera lo constata con total claridad, haciendo eco de Isaías 1:3. El apóstol Juan lo dice aquí en Juan capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Oye, esto es impresionante, hermano. Yo leo estos pasajes desde que me convertí, oye, pero con un impacto, hermano. En el mundo, y este texto se lo leo cada vez que pueda a los testigos contra Jehová. Explíquenme este versículo. Y los tipos ahí se dan 200 vueltas para no reconocer lo que dice el texto. En el mundo estaba, ¿de quién está hablando? Del Mesías. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. ¿Qué le parece a usted eso? Si hay algo que es fuerte, es que, por ejemplo, un padre haga algo por el hijo y que luego el hijo no es que aminore lo que usted hizo por él, sino que desconozca lo que usted hizo por él. Fuerte. O que un hijo le diga a un padre: no, si tú no soy nada, mi papá. Fuerte. ¿Cómo? ¿Se creó solo? Entonces, pero eso no es tan terrible como lo que le sucedió al Mesías. Porque el Mesías es el dueño del universo, junto al Padre y al Espíritu Santo, benditos por los siglos de los siglos. Y la creación de ellos le da las espaldas y en particular desconoce la obra de Cristo. La obra de Cristo como creador y la obra de Cristo como redentor. Entonces nosotros no debemos impresionarnos cuando nos desechen, no debemos amargarnos cuando nos rechacen. Eso no debería ser nada de impresionante para nosotros, porque si hicieron eso con el dueño del universo, ¿qué debería impactarnos eso a nosotros si somos pecadores redimidos? Amén, gloria a Dios. Es que nadie me recibe, dice alguno, nadie me recibe. Es que nadie me queda en mi casa. Es que mi familia no me comprende. Es que en mi trabajo no me oye, pero como con un pesado, es así como martirizándose. No, uno tendría que decir: bueno, esto le pasó a mi Señor. Así que donde soy cristiano, yo tengo que estar dispuesto a sufrir esto. Sigamos con este relato del apóstol Juan, Juan 1:11. ¿Cómo dice el texto? Juan 1:11. A lo suyo vino. Mire cómo dice. A lo suyo vino. O sea, ese Mesías que vendría, que no sería recibido, no sería conocido, no sería comprendido. Ese Mesías, ¿sabe a qué vino? Vino a lo suyo. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Él, cuando vino a esta tierra, nos vino a lo de otros. El griego, en el literal, dice: a su propiedad vino. ¿Se da cuenta, no? Imagínense, cada ser humano que ha pasado por esta tierra es propiedad de Cristo. ¡Qué tremendo! Y imagínense que Dios hizo una alianza, aunque todos son propiedad de Cristo,
porque Él es el dueño del universo, junto al Padre y al Espíritu Santo, pero Dios hizo una alianza con Abraham y con su descendencia, o sea, ellos tenían un privilegio para con Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa descendencia, mire, que lo rechazaban los caldeos, los babilonios, los griegos, los romanos, estaba mal, pero era en alguna medida comprensible porque Dios no lo había escogido a ellos. Pero que los escogidos le den la espalda y lo desechen es algo impresionante. Amén, gloria a Dios. Así es. Gloria al Señor. Entonces, no olvidemos que las almas son de Cristo. Amén. A lo suyo vino, y como dice, y los suyos no le recibieron. Amén. ¡Qué tremendo! No le recibieron. La traducción literal de Hühnemann, que fue un teólogo, un traductor muy erudito, muy conocedor de la Septuaginta y también del Nuevo Testamento griego, traduce: a lo propio vino y los propios no le recibieron. Lo propio, hermano. Bendito sea Dios. O sea, propiedad de Cristo. Cristo era el dueño de cada una de esas personas. Y luego esas personas, ¿qué es lo que dicen? Crucifíquenlo. Muchos de ellos hablando de la Torá, hablando de la sinagoga, de la ley de Dios, hablando de la ley que Dios le dio a Moisés, diciendo: nosotros somos descendientes de Abraham. Esos mismos después lo crucifican. Amén, gloria a Dios. Amén. ¡Qué tremendo! Juan es categórico en la declaración a lo suyo. Esa es una total y absoluta verdad, ya que Israel le pertenecía y le pertenece al Mesías. En aquel tiempo el rey que gobernaba Israel era Herodes, un extranjero de origen idumeo, que estaba sujeto al imperio romano y a sus emperadores augustos. Sin embargo, Israel era de Cristo. Israel nunca ha sido de Herodes, de los Césares, de los Augustos. Siempre han sido propiedad de Cristo, pero ese pueblo escogido le dio las espaldas al Mesías. Gloria a Dios, aleluya. ¡Qué tremendo Dios! Mire cómo traduce la Biblia en lenguaje sencillo. Vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. ¡Qué tremendo! Otra paráfrasis dice: a Israel vino, pero Israel no le conoció. Entonces, de esto uno ¿qué dice? Que uno queda impresionado, hermano. Amén. En ese contexto entendemos estas palabras de que Israel no conocería a su Señor, a su Dios, a su Mesías. Lo rechazarían. Pero uno dice: pero ¿cómo la descendencia de Abraham? Pero ¿cómo los que recibieron la ley de Dios, los que fueron considerados por Dios? Sí, así tal cual fue, así fue profetizado. Y así hasta el día de hoy ocurre, y ocurre en hogares cristianos de personas que de repente dicen: ya no quiero seguir más a Dios. No le quiero servir más. Pero ¿sabe qué? Eso a nosotros debe dolernos, pero nos debe impresionarnos. A lo que nos debe llevar es a pensar: Señor, que nunca te desconozca. Señor, que yo nunca te deseche. Señor, que nunca me olvide de tus maravillas. Que nunca me olvide de que tú me diste tu palabra. De que usted me dio a su Mesías. De que usted envió al Redentor. Yo nunca quiero estar en ese grupo de los que han desconocido la obra de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo podemos prevenirnos de tener tamaña infamia de actitud? Constantemente orando, constantemente dependiendo de Él, constantemente reconociendo su grandeza, constantemente arrepintiéndonos de nuestras iniquidades, constantemente glorificando a Cristo, una y otra vez. Cristo glorioso, Cristo maravilloso, gracias porque Cristo me ha dado todo. Yo soy propiedad de Cristo, mi alma es de Cristo, mi mente es de Cristo, mi corazón es de Cristo, todo mi ser es de Cristo. Bendito sea Dios. Y de esa manera nosotros constantemente nos estamos recordando de que somos propiedad de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Israel llegó un momento que se sintió muy grande,
que se sintió muy tremendo, que se sintió muy autosuficiente. ¿Y qué es lo que sucedió? Terminó dándole las espaldas a su Dios, Amén. al Mesías encarnado. Yo quiero decirle a Dios, soy propiedad tuya, Señor. Amén. Soy propiedad tuya. Mi Dios, el Espíritu Santo colocó un sello en mí. Por eso que yo te quiero servir hasta el final. Yo no me quiero apartar de Dios. No quiero ser uno de los más que de repente uno que se encuentra gente en la calle, hermano, está caminando. No. Me alejé de Dios, me aparté de Dios. Otros que definitivamente están caminando a su manera. Usted camina, sí, camino en mi casa. Camino a mi gusto, a mi manera. No, yo no quiero entrar en ese grupo. Los que andan al límite, en cualquier momento se pasan al abismo. No, quiero caminar según los estándares de la palabra de Dios. Quiero caminar según la voluntad de Dios, porque soy propiedad de Cristo. Soy propiedad de Cristo. Amén. Si usted medita en esa palabra, cuando se está describiendo a Job, ¿qué es lo que dijo, digamos, el maligno? ¿Qué fue lo que dijo? Tú le has cercado. Tú le has cercado. Y el cerco significa protección, pero el cerco que veía Satanás, que Jehová lo reprenda, el cerco que veía también, digamos, Satanás alrededor de la vida de Job, significaba propiedad. ¿A qué usted le coloca un cerco? A aquello que es suyo. Usted le coloca límites, bordes, para que cuando la gente vea, eso está cerca, eso tiene un dueño. Amén. Amén. Entonces usted es propiedad de Dios. Amén. Yo soy propiedad de Dios. Entonces donde mi vida es propiedad de Dios, yo quiero que mi vida la controle Dios, la sustente Dios, la provea Dios, la proteja Dios, que proteja de esa misma manera a mi familia, a mis hijos, porque somos propiedad de Dios. Y no que Dios un día diga, él o ella no me conoce, él o ella no me entiende. No, yo quiero entender a Dios. Yo no sé si usted quiere entender a Dios, yo quiero entender a Dios. ¿Qué es lo que dijo el profeta? Que si alguno se fuese a jactar de algo, a enorgullecer de algo, a alabar, que sean que en conocerme. Amén. Gloria a Dios. Esa debe ser nuestra solicitud, nuestro anhelo, conocer a Dios, porque no lo olviden, somos propiedad de Dios. Amén. Y sobre todo los cristianos somos propiedad consciente de Cristo, porque yo soy consciente que soy propiedad de Cristo. Si alguien a mí me pregunta, ¿y usted de quién es? De Cristo, totalmente de Cristo. Cristo es mi dueño, Cristo es mi amo, Cristo es mi Señor. Yo en ese sentido, y yo creo que ningún cristiano podría decir, no, es que yo soy huérfano, yo soy guacho. No, aquí en el Evangelio, el que es salvo sabe quién es su Dios. Amén. Sabe que con Él está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la bendita Trinidad. Amén. Gloria a Dios. Señor, yo quiero darle gracias, Padre mío, por esta palabra. Por esta palabra que muchas veces no se valora, no se entiende, no se sopesa. Padre mío, mi Señor, porque nosotros no somos un terreno abandonado. Nosotros no somos una casa ocupa que cualquiera se metió allí y la controla por un tiempo. No somos un terreno oriazo, desolado, abandonado. No, somos propiedad de Cristo, somos plantío de Jehová. Tenemos un dueño y nosotros somos conscientes de que somos propiedad del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Padre mío, yo quiero pedirle que nosotros nunca nos apartemos de Cristo. Padre mío, los que estamos aquí, los hermanos que han estado escuchando esta predicación, que nunca dejen a Dios. Padre, oro por mis hermanos, oro por los que estamos aquí, oro por los hermanos de la Congregación Pentecostal Reformada, que no se descarríen, que no se vayan a ir al mundo, que no vayan un día a decir, yo no conozco a Dios. No, Señor. Sino que con todas nuestras debilidades, con todas nuestras imperfecciones, nosotros podamos tomarnos de Dios, nosotros podamos aferrarnos a Dios, nosotros podamos tomarnos de Dios, nunca dejar a Dios, nunca abandonar a Dios, porque somos ovejas de Cristo, porque somos ovejas del Hijo de Dios.
Como dijo Cristo, mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebata de mi mano. Oh, bendito sea Dios. Padre, oh Padre amado, presérvenos en las manos de Cristo. Señor, no queremos nunca descarriarnos, Padre. Señor, si hay hermanos que están débiles, si hay hermanos que están como dudando, nos falta el que está pensando en descarriarse. No se lo permita, mi Dios. Oh, no se lo permita, Padre. Padre mío, hágalos reaccionar, que ellos puedan amar más a Cristo, que ellos puedan tomarse de Cristo, que ellos puedan vivir para Cristo, que ellos entiendan que su vida es propiedad del Hijo de Dios. Muchas gracias por esta hermosa palabra. Oh, priva soca, handa, rama, shenda, rama, hay. Oh, prisa, kenda, shika, handa, laya, soma, hay. Oh, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, aleluya, gloria, gloria. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Padre mío, con todo el corazón me gozo en esta palabra, porque por misericordia nosotros sí podemos conocerle, nosotros sí podemos comprenderle. Muchos a través de la historia no le han conocido, no le han aceptado, no le han reconocido, pero nosotros sí, por misericordia. Por eso queremos leer la Biblia, por eso queremos orar, por eso queremos clamar, por eso queremos buscarle en su palabra, porque reconocemos que le conocemos. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Israel no me entiende, mi pueblo no me conoce, pero nosotros le conocemos, porque como dice Isaías, fui hallado de los que no me buscaban. Oh, sí, ahí estamos nosotros, no somos descendientes sanguíneos de Abraham, pero tenemos la fe de Abraham. Porque amamos al Dios de Israel por la gracia de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Oh, bendito sea el Señor. Gracias, Padre mío, por esta palabra. Y por fe levanto mi mano, mi Señor, y recibo la bendición suya. Usted le dijo a Abraham, te escogí, te llamé, te bendije. Padre, yo me tomo de esas promesas porque soy por la fe descendiente de Abraham, porque dice la Biblia, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Señor, los que somos de fe nos apropiamos de las promesas de Abraham en el nombre de Jesús. Y gracias por la obra de Cristo. Gracias por el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar esas alabanzas hermosas de adoración al Señor. Porque somos propios.